Bienvenidos a su nuevo episodio de su podcast Soy Carola. Llega Carola y se nota, mira de frente, habla claro. Soy Carola, voz que inspira, fuerza y pasión, luz que guía. Soy Carola, voz que inspira, con ideas que abren vida. Y si el mundo pide prisa, ella pide profundidad, no vende humo, no se esconde, va de frente, va a ganar desde el micrófono, enciende una forma de mirar y convierte cada charla en confianza y en hogar. Soy Carola, voz que inspira, fuerza y pasión, luz que guía. Soy Carola, voz que inspira. Hoy nos encontramos en el estudio con la grata presencia de un gran amigo, de un mentor. Me refiero al señor Julio Pavés. Bienvenido, don Julio, al podcast Soy Carola. Gracias, mi querida doctora Carola. Y el saludo como tiene que ser. Salve María, don Julio. Salve María, claro. Salve María, don Julio. Bueno, hoy vamos a tratar un tema bastante grato, importante y con mucha actitud. Cuando nos referimos a la revista Con Actitud. El creador, el soñador de la revista, don Julio Pavés, ¿cuál ha sido la motivación, cuál ha sido el objetivo de la creación de esta revista Con Actitud que empieza en marzo de este año? Es una buena pregunta, yo diría una bonita pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué bonita? Porque por detrás hay toda una historia, toda una reseña que nos convida a la filosofía, nos convida a la teología, nos convida a la fe. Esta revista nace, yo diría, gracias al entusiasmo de un par de miles de personas que se han consagrado a la Virgen en el año 2021-2022 aquí en Cochabamba, ¿no? Porque en todo Bolivia fueron más que esa suma. Y de ahí nació la inquietud, pero esa inquietud nació en base, yo diría, a una falencia que la gente fue notando a medida que uno va concientizándose dónde vive, qué le falta, cómo, de qué forma vive. Entonces de ahí nació, vimos que había una falencia enorme en la sociedad cochabambina, no queremos tocar todavía a las demás ciudades, en torno a todo el aspecto sociocultural. Es decir, ¿qué le falta a nuestra sociedad? ¿Cómo está? Si hiciéramos un análisis, ¿cómo está nuestra sociedad cochabambina actualmente? ¿Cómo está constituido la malla social, el tejido social de Cochabamba, ¿no? Y una pregunta que salta al margen, la que usted me acaba de mencionar, mi querida doctora, es, ¿somos felices? Y me parece bonito que usted haya hecho una encuesta, diga usted, muy privada y muy exclusiva, que además se podría agregar otra pregunta, además de, ¿eres feliz? Si la gente responde no, preguntarles, ¿y por qué no eres feliz? Pero ahí nace algo importante, porque ayer hacía un experimento, tenía como 15 personas en realidad reunidas, y se me ocurrió y les pregunto, y les digo, la primera pregunta, ¿eres feliz? Y de las 15 personas, 13 me respondieron que no. Y la segunda pregunta fue el por qué. Pero ahí empezaron a justificar porque no había cumplido ciertos objetivos en su vida, ya sean materiales, emocionales. Y después la tercera pregunta fue, y les dije, ¿conoces el concepto de felicidad? ¿Qué entiendes por felicidad? Y la verdad es que casi ninguno supo responder qué es felicidad. Entonces, yo digo, ¿cómo puedo yo decir si soy feliz o no soy feliz si no tengo claro el concepto de felicidad, don Julio? Más aún, yo diría, lamentablemente, nuestra población, buena parte de ella, ignora, no voy a ir a los elementos, ignora el por qué la persona debe ser feliz, o por lo menos aspirar a ser feliz, ¿no? Ignora por completo. ¿Por qué? Porque no te pasaron eso en el catecismo, o porque te faltaste a clase, etcétera, etcétera. No vamos a ir al detalle, pero lo importante es entender primero, ¿qué somos?
cómo fuimos creados. Y ahí viene lo bonito, ahí entramos en el campo de la teología y de la filosofía, porque si usted se da cuenta, Dios nos ha creado para que vivamos, ¿no es cierto?, y seamos felices. Dios no es un dictador. O sea, la felicidad, yo quiero entender que es como un acto de fe, como es también un tema de actitud. O sea, no lo vemos, pero ya es parte de nuestra actitud y es como nuestra fe. Sentimos, pero no lo vemos. Más o menos se asemeja a eso, a la felicidad. ¿Y cuál sería, digamos, el concepto más puntual de felicidad para que podamos entender? ¿Y a qué está atado? ¿A la paz, a la libertad? ¿A qué está atado la felicidad? Que mire, para entender eso hay que entender la belleza que fue la creación hecha por Dios. Cuando Dios crea, ¿no es cierto?, está en el Génesis, realiza toda su creación, un solo día lo dedica justamente a la creación del hombre, ¿es verdad? Bueno, pero en esa creación del hombre uno ve antes a quién creó. Creó a los ángeles como criaturas netamente espirituales, por tanto superiores a nosotros. Pero todos los creó con un fin, no porque Él los creó así, bueno, yo tiro los dados aquí y a ver lo que salga. No, no es así. Dios creó con un fin, con un objetivo a toda la creación, ¿no es cierto? Entonces, cuando el Evangelio dice que Él creó la luz, ahí Santo Tomás indica que se está refiriendo Dios a la creación de los ángeles, como criaturas todas espirituales, ¿sí? Con un fin, que es obviamente reflejar a Dios también como ángeles, todo espíritu, pero Dios decide crear también el género humano, al humano en cuanto tal, en Adán, ¿no?, para reflejar todas las virtudes infinitas de Dios Padre, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué seríamos nosotros? Estamos llamados con una misión, con una vocación a reflejar las virtudes infinitas, que son, valga la palabra y si quiere la subraya, infinitas. Entonces, imagínese usted un catálogo, una colección de criaturas. Eso somos nosotros. Donde no existe una criatura igualita a la otra, idéntica a la otra, no existe. Eso es falso. ¿Por qué? Porque estaría violando ese principio de reflejar a Dios en su infinito. ¿Ya? Entonces, cada uno tiene su virtud, cada ser humano tiene su brillo, tiene su vocación, su llamado, ¿no?, a reflejar algo de ese esplendor que existe en Dios Padre, ¿no? Y de ahí viene entonces, bueno, si he llamado entonces el hombre a reflejar una grandeza de Dios, una virtud de Dios, unita, ¿ya?, como diríamos aquí en nuestro medio cochabambino, unita. Dios también nos da, por tanto, las condiciones, como buen padre, nos da las condiciones, las virtudes, los dones y los talentos para cumplir ese reflejo que debemos darle y transmitir de Él hacia los demás. Por tanto, si decimos hacia los demás, eso quiere decir que cada uno de nosotros es desigual y cada uno de nosotros tiene, por tanto, virtudes diferentes a los demás. Pero son virtudes que se complementan para representar ese gran espejo, diríamos así, que es Dios, Dios Padre, ¿no? De ahí viene entonces que el hombre necesite uno del otro. Dios no creó solamente a Adán. ¿Podía haberlo creado solito? Sí, Dios podría haberlo hecho. Pero ¿por qué entonces crea de la costilla de Adán, creó a Eva? Ahí queda claro, ¿no es cierto?, la intención de Dios Padre de crear en ellos, de constituir en ellos la primera familia. Y por tanto, creando a ellos como la primera familia, constituía la primera sociedad en el paraíso. ¿Te das cuenta? Entonces ese es el panorama tan grandioso, yo diría tan bonito, donde además Dios le da en un primer instante ya toda esa felicidad, como que incluida a Adán y a Eva también.
Tenemos el mal concepto del catecismo que Dios creó a Adán, después creó a Eva y al día siguiente ya comienza el pecado original. No, no es así. No es así. Y para eso vayan a estudiar o leer Santo Tomás de Aquino, San Agustín, etc. ¿no? Hay montones de teólogos. Entonces Dios da esa felicidad que viene innata en cada ser humano para que disfrute, ¿En qué momento? para que tenga alegría. ¿Y en qué momento entonces el ser humano, las personas, nosotros rompemos esa felicidad? Ahí viene. Ahí tenemos que referirnos directamente a lo que es el pecado original, ¿no? Pero permítame unas pinceladas primero para mostrar esa felicidad, yo diría, del paraíso, porque ellos vivieron en el paraíso, es decir, en un lugar más perfecto que ya tuvo la humanidad, que disfrutaron nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿no? Y sus descendientes, donde todo era perfecto. Los colores, la naturaleza misma, los animales, el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, todo tenía una perfección extraordinaria que iba en beneficio del hombre, para servirlo al hombre. Porque Adán, ¿qué es lo que era? Era un administrador, ¿no es cierto?, de todo el paraíso que Dios le había dado a él y a Eva. Entonces ellos vivieron en felicidad plena, a tal punto que Dios Padre venía por las tardes, dice el Evangelio, a conversar. Cuando sentía la brisa, Adán sabía que Dios Padre estaba ahí. Y Dios Padre como que bajaba, ¿no es cierto?, al paraíso para conversar con Adán, para educarlo, para formarlo. ¿Se da cuenta? Entonces ahí comienza, yo diría, la primera etapa de felicidad que tuvo el ser humano. Y bueno, lastimosamente hasta duele, yo diría, tener que referirse al pecado original porque era de tanta belleza el paraíso. Uno se pregunta, bueno, ¿y en qué hora se le ocurrió, no es cierto? Si tenían toda esa felicidad, ¿en qué hora se le ocurrió a Eva justamente a atreverse a darle un mordisco a la manzana, al fruto prohibido, ¿no es cierto? Teniendo la felicidad. ¿Para qué? Diría eso hasta un jovencito con un buen sentido común haría esa pregunta, ¿o no? Claro, o sea, si lo tienes todo, se te ha dado todo un don, felicidad, por algún motivo se ha tenido que generar este tema del pecado original. Y ahí viene lo interesante de la historia sagrada, es que Dios no es un dictador, ni podría tampoco serlo. Él da el libre albedrío en el ser humano. Los pone a prueba para que el hombre escoja por dónde ir. Entonces ahí va que se presenta, ¿no es cierto?, la serpiente en el paraíso, y de ahí digamos así, se desvirtúa esa sociedad. ¿Por qué? Porque la serpiente fue la primera chismosa, la primera mentirosa, parece. O la madre de la mentira, Ese representando al maligno, al demonio. Ese puede ser el motivo, tal vez la esencia que muchas personas podemos cargar y sentirnos no felices. Tal vez puede venir ya esto desde el pecado original, cuando nacemos ya con un pecado y sentimos como una carga de que tal vez no somos merecedores de la felicidad, cuando yo percibo y concibo tal vez la felicidad hasta un tema de actitud. No sé, ¿cómo lo ve usted, don Julio? Sí, correcto, está bien. Ahora, lo que pasa es que una vez que ellos cometen el pecado original, tienen que abandonar el paraíso, ¿no es cierto? Y ahí imaginémonos la diferencia, es decir, ya Dios no viene a hablar con Adán. Los animales, dice Santo Tomás y otros teólogos, se comienzan a rebelar, ya no le hacen caso a Adán. Todo se desordena. Entonces ahí nace una sociedad ya que estaba feliz, ya nace fracturada. ¿En torno a qué? En torno al orgullo, en torno a la soberbia, en torno a la primera rebeldía contra Dios, ¿no? Que una rebeldía obviamente externa por parte de la serpiente, del demonio, ¿no?
pero que encuentra en el alma de Eva, primero Eva, después Adán, encuentra, ¿no es cierto?, ese asumir, ¿no?, por parte. Y ahí, bueno, comienza la historia de la humanidad, después con el pecado original, comienzan, después el hombre, se lo voy a resumir porque la historia es gigantesca, ¿no es cierto? Nos vamos a saltar directamente en cuanto a sociedad a la Torre de Babel. La Torre de Babel, ¿por qué? ¿Por qué fueron creadas la Torre de Babel? ¿Por qué acto? Te diría, ¿con qué actitud fue hecho ahí? Nuevamente encontramos ahí la actitud de rebeldía, de orgullo y de soberbia hacia Dios, contra Dios. Dos puntos importantes toca, el orgullo y la soberbia. O sea, este sentimiento nos quita la felicidad. ¿Y en qué momento el ser humano podría...? ¿Por qué? ¿Por qué entrar en esa actitud de orgullo, de soberbia? ¿Por qué? Una razón muy sencilla. El hombre dejó de admirar esa felicidad que Dios le dio en su cuna. O sea, este orgullo y esta soberbia nos está empoderando como seres humanos sin respetar ni valorar al verdadero creador, más o menos. Claro. Y todo esto lo que vamos viviendo es parte de lo que nos puede hacer interpretar o hacer sentir de que no somos felices. Porque estamos pensando que la felicidad es si tengo buen trabajo, si tengo riquezas materiales. O sea, ¿y en qué momento entra el tema de la espiritualidad? Porque para mí, ser feliz parte ya de la paz interna que uno puede tener. ¿Y eso qué te provoca? Estar en estado de gracia. Eso desde un punto de fe, más o menos. Pero ya para el común de la gente, que no todos pueden practicar una fe, una religión, entonces, ¿qué les hace ver que son felices o no son felices o son infelices en esta vida? Yo creo que el hombre perdió la esencia misma de sociedad el momento que dejó de admirar las virtudes y talentos de los demás. ¿Y por qué? Por la envidia, por las comparaciones, porque el hombre con el pecado original perdió ese estado de gracia, ¿no es cierto? Perdiendo ese estado de gracia, la visión espiritual queda obnubilada. Si queda obnubilada, es incapaz de admirar los dones, ni reconocer los dones y virtudes en los demás, en su prójimo. Entonces, de ahí se presenta un problema muy grave, porque uno dice, bueno, fuimos creados para vivir en sociedad desde un primer instante, diríamos, si fuéramos más concretos, para vivir en familia y luego para vivir en sociedad. Porque la primera que se constituye la familia, una sociedad no existe si no existe la familia, ¿no es cierto? Eso lo sabemos. Entonces, ahí viene lo interesante de esta temática, del por qué hay y existe una falencia enorme. Porque uno, si pudiera medir con un termómetro la temperatura de la sociedad, nos iría mal. Entonces, ¿cómo entendemos una sociedad? ¿Qué entendemos por tejido social? ¿Qué entendemos por malla social? ¿Qué constituye ese tejido social, esa malla social? Y hay un ejemplo muy, muy bonito, lastimosamente o también felizmente, todo sudamericano muy propenso a los ejemplos. Entendemos mejor las cosas no por teorías, sino por los ejemplos, y mejor si fuera por las metáforas, ¿no? Y Santo Tomás de Aquino pone un ejemplo bellísimo, bellísimo, para que entendamos nosotros el por qué Dios realiza la creación y cómo la constituye la creación en relación al ser humano y en relación a los ángeles. Y él pone un ejemplo de la alfombra. Aquí no tenemos ninguna alfombra. Una alfombra persa, bueno, no necesariamente persa, ¿no? Pero son alfombras bellísimas, donde se constituye, diga usted, de dos cuerpos, ¿no? La alfombra es el cuerpo principal y tiene los contornos, los extremos, tiene los flecos.
que son los hilos externos, ¿no es cierto? Uno diría, bueno, ¿qué es lo que más vale? ¿Cuál es más importante? ¿Los flecos o la parte central de la alfombra? Evidentemente la parte central de la alfombra. ¿Por qué? Porque es la parte más bella. Es decir, donde está, por así decir, el mensaje, en el reflejo, en el diseño, lo tiene la parte central de la alfombra, que es el dibujo que están diseñando. Que son, si ustedes van a fijarse, las alfombras hacen aquí alusiones a lo que era el paraíso o a castillos, en fin, a civilizaciones, en fin. Entonces la persona se encanta. Pero uno diría, bueno, ¿y qué un joven podría decir eso? Es que no entiendo por qué la alfombra, ¿qué tiene que ver la alfombra? Mucho. Como algo bello, como una alfombra, tiene también su utilidad. ¿En qué? En que esa utilidad se la da, primero, que la elabora es un ser humano, no cae del cielo la alfombra, ¿no es cierto? Son artistas, bien, que hicieron esa alfombra, en el cual toman ese cuidado de elaborar la alfombra con mucha premura en cuanto a la constitución del diseño, al mensaje que se da en el diseño o en el dibujo central, y después tenemos los flecos, que prácticamente son los adornos externos. Pero alguien diría, pero no tiene sentido. Tiene mucho sentido, porque no es lo mismo usted pisar una alfombra, ¿no es cierto? Posar en una alfombra, donde usted tiene todos los flecos desordenados, al que usted sentarse y ve que los flecos están ordenaditos. Entonces da un concepto general, una visión de encanto mayor, gracias a los flecos que están ordenados. Entonces, el orden en conjunto es mayor que el orden individual. Entonces, Santo Tomás dice, así es la creación. Nosotros, seres humanos, constituimos la parte central de la alfombra, el dibujo, el diseño, ¿no? Todo el mensaje que se da, somos parte. Y los flecos, ¿quiénes son? Los ángeles. Los ángeles. Ahí estamos hablando también de valores, de principios, porque ahí viene el orden, como tendría que una sociedad manejarse. Y todo esto va a sumar a que nosotros podamos sentirnos felices o no estar a gusto en medio de nuestra sociedad. Entonces, desde su punto de vista y desde su vivencia, don Julio, ¿cuál sería la receta para ser felices? Hay una metáfora muy interesante que estamos ocupando en la revista de este mes de agosto. Es una hipótesis. Llega un señor de unos 40 años más o menos, decide salir con su esposa y deciden comprarse una alfombra, porque han llegado a una nueva casa, ¿no? Como inquilino, pero es nueva, y se dan cuenta que en su pequeño living le falta algo. Y se escucha a la señora, como siempre la mujer es más detallista y de mejor gusto, dice, oye, nos falta una alfombra aquí, ¿no? Entonces deciden ir a comprar una alfombra y regresan con la alfombra a su casa, la atienden y cuando llegan los niños, vienen felices todos, ¿no? ¿Por qué? Porque era lo que faltaba para el decoro general de ese ambiente de su hogar, ¿no? En la noche despierta, ¿no? Estamos hablando en el campo metafórico, fantasioso, los hilos de la alfombra toman vida. Y los flecos son los primeros que se alertan, y mira dónde hemos venido a parar aquí, en este nuevo hogar, nuestra casa, ojalá nos traten bien, ¿no? Entonces, el hilo que amarra a los hilos más finos, dice, no, yo tengo mi función, que es justamente amarrarlos a ustedes para que, estando unidos, unos con los otros, entiendan lo que es el significado general de la alfombra, o sea, la creación de la alfombra, ¿no? Entonces, los del centro, los hilos, los filamentos del centro, que son los que están con color, llevan filamentos, llevan al diseño, así, no, yo tengo mi función, que es decorar aquí en esta alfombra, esta rosa que hace parte de la alfombra. Yo también, yo hago parte del animalito que está aquí representado. Entonces, en esa supuesta fantasía, se da a entender qué cosa, que en la sociedad todos tenemos una función por cumplir.
estamos hablando de tal vez nuestra vocación. Sí, ¿Es lo mismo? sí, tener sí. una vocación. Es diferente vocación que misión. Pero sí, si usted quiere hablar de vocación, hablamos de vocación. Entonces, cada quien, ¿no es cierto?, es como que creado para ese fin. Vamos a hablar, apropiarlo para el campo de la vocación. No es lo mismo un hilo que es el que hace parte del fleco a un hilo más grueso, más duro, que hace parte del amarre a todos los demás. Como tampoco es, como también es distinto, lo que hacen parte, pues son más finos y ya tienen sus colores, diríamos, y son más completos, que constituyen el diseño final de la alfombra bonita, ¿no? Entonces, todos tienen su vocación, todos tienen su función, como también cada uno tiene su misión. Exacto. Ahora, eso es en el plano, digamos así, concreto, material, ¿ya? ¿Y cómo entonces el ser humano puede buscar la felicidad desde su vocación, desde el orden? Ahí entra. ¿Cómo busca? O sea, ¿cómo uno tiene que sentirse para decir, soy feliz? Ahí es muy lindo. Ahí Santo Tomás indica lo importante es el valor que tienen las familias. Porque la familia, ¿no es cierto?, engendra, ahí vienen los genes, ¿no es cierto? Cada hijo es diferente del otro, ¿no? Y en una familia con 5 hijos, ninguno de los hijos son igualitos, todos son diferentes. Y eso hace parte de la propia creación dada por Dios, donde cada uno de sus hijos tiene su psicología diferente, su carácter distinto, su temperamento distinto, ¿no es cierto? Y hasta las peleas, hasta las discusiones son propias entre los hermanos. ¿Por qué? Por esa diferencia. Pero esa es sana, esa diferencia es sana. Claro, porque la mamá tiene el tino, así como el padre, de guiarlos, de anunciarles, de enseñarles a ellos el por qué tú eres así. Porque tú eres propensa ya delineando hasta tu propia profesión, ¿no? Entonces, eso es lo bello porque en esa unidad tenemos la diversidad y eso es una sociedad. La sociedad es una unidad, pero dentro de esa diversidad. Y la integración es importante, porque cuando usted manifiesta, cuando habla de las familias, que obviamente es la base de una sociedad, entonces, y si la sociedad, un 80% te dice que no es feliz, entonces algo está pasando en las familias. Tal vez no hay integración en las familias, tal vez no hay respeto también a las vocaciones, a los valores de cada hijo, porque cada hijo es diferente. Y el papá tiene que actuar de acuerdo a eso, a la diferencia, ¿no? Porque no con el pretexto de que dicen, no, todos mis hijos son por iguales, yo los quiero, los amo a todos por mis hijos por iguales, perfecto, por eso es un sentimiento, pero el trato interno tiene que ser diferenciado porque cada hijo tiene su propia vocación, su propio perfil, su propio vivir. ¿Es así? ¿Y cómo integramos todo eso desde la familia para la sociedad? Ahí viene, porque hay un obstáculo que no viene de la propia naturaleza a causa del pecado original, los defectos, ¿no es cierto? Todos tenemos malas inclinaciones, ¿no? No estoy hablando malos hábitos, porque los malos hábitos ya te los forman tus padres, ¿no? Pero tenemos inclinaciones por la propia naturaleza caída del ser humano. Y ahí donde los padres deben tener mayor cuidado en saber observar la inclinación o mala inclinación que tenga un hijo, en corregirlo sabiamente y bondadosamente, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que él solito se pueda superar, pueda por tanto alimentar o nutrir esa virtud que Dios le ha dado, porque Dios da virtud a todos. Así como dice el Evangelio, Dios hace nacer el sol a todos, así también la virtud. Todos nos da virtud, a todos nos da talento. O sea, estamos hablando... Lo importante es nunca compararse. ¿La virtud y la vocación es lo mismo? ¿Virtud y vocación? ¿Es lo mismo? No, son distintos. Pues, ya, ¿no? Porque también el Señor nos da a todos una vocación. Claro, como le dije, es muy distinta vocación ¿Y que la misión. ¿Cómo diferenciamos? Porque este es un don que nos ha sido regalado desde el cielo. Ya. ¿No? Entonces, ¿cómo tenemos que diferenciar nuestra vocación y nuestra virtud para el bien común?
porque empieza ya en la familia y de la familia va a salir al bien común a una sociedad. Es bellísimo entender cómo para eso, para responderle su pregunta, es bellísimo ver cómo se va componiendo la familia, cómo se va desarrollando la familia y cómo se termina integrando a la sociedad, ¿no? Cuando la familia, comenzando por los propios padres, dan una buena formación a sus hijos, comenzando por el buen ejemplo, comenzando por la práctica de la virtud, comenzando por la práctica de los 10 mandamientos, porque el padre y la madre es eso, son ejemplos, ¿no es cierto?, para sus hijos. De ahí entonces los hijos, cuando son bien formados, bien constituidos, no hablemos todavía del concepto externo, cuando los hijos son bien formados, naturalmente ellos van como que solito creciendo en virtud. Y el momento que les toca, por tanto, contactarse con sus amigos o con otros familiares o con un vecino, en fin, ellos naturalmente muestran lo mejor de sí. ¿A qué me refiero lo mejor de sí? Esa virtud donde fue heredada por sus padres y donde su madre lo ayudó a pulir, a refinar esa virtud. Pero usted me dirá, ¿para qué sirve eso? Mucho. Porque una sociedad perdura en el tiempo y en la historia, sobre todo por los aspectos de la virtud. Ya vamos a hablar del sacrificio. Pero la virtud es la que más marca. ¿Por qué? Dice el dicho, ¿no es cierto? Las cosas lindas uno las admira, pero el ejemplo arrastra, ¿no es cierto? Entonces lo que va a arrastrar, lo que va a mover esa sociedad es los buenos ejemplos que se generan a cambio de una virtud en un joven, en un niño, en fin. Entonces ahí se va integrando de la mejor manera a la sociedad, para así decir, da frutos a la sociedad esa familia a través del buen ejemplo, ¿no? Y los talentos ya vienen después en lo que es las cosas de rutina en una sociedad, ¿no? Hemos tocado varios puntos entre los valores, los principios, la integración, la familia, la diversidad, las virtudes, los valores y sobre todo las vocaciones. Todo esto podría sumar, armar una receta de cómo podemos ser felices. Sí. ¿Cómo armamos nuestra receta así sencillito en 2 o 3 palabras para decir, ¿somos felices? Ahí hay un argumento, un gran argumento que nos da la propia historia. Es decir, no podemos decir, no, al hombre es imposible ser feliz, menos en la sociedad, porque todos somos malos. Y ahí le complemento, porque ahora vivimos en una sociedad, en nuestro país y en Cochabamba propiamente, estamos con problemas hasta económicos. Entonces, y la gente asocia mucho, digamos, el tema económico, el tema social, el tema político, y dicen, no soy feliz. Pero eso es una influencia externa, porque la felicidad tendría que partir de nuestro interior, pero ¿y cómo por eso podemos armar una receta y decir, así se construye la felicidad? Hay una receta que usted se puede apoyar en la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque naturalmente uno se pregunta, pucha, ¿por qué no somos felices como sociedad? ¿Qué nos falta para ser felices, ¿no? ¿Acaso hubo alguna sociedad que fueron felices? Esa es la pregunta final que le van a hacer. ¿Por qué la persona hace esa pregunta? No solamente por perder su tiempo, ¿no es cierto? Sino dice, bueno, ¿en qué me apoyo? ¿En qué podemos como sociedad apoyarnos? ¿O en qué podemos sacar un ejemplo? Lo que hablábamos recién. Ahí cito la Edad Media. La Edad Media fue el auge que tuvimos en la historia, el auge de una sociedad que llegó a un punto muy superior, muy alto en cuanto a qué, en cuanto a refinamiento humano y refinamiento social. Y de ahí viene, por ende, la parte artística, la parte cultural. Porque va la naturaleza. Hay creo que es Unamuno, el que dice, ¿no? Así como los hombres son hijos de Dios, lo que crea el hombre
Son por tanto nietos de Dios. ¿A qué se refiere él? A toda la influencia artística y la cultura que nosotros como ser humano somos capaces de crear. Y si volvemos a la Edad Media, es el punto principal de la historia donde nos regala a la Edad Media un montón de ejemplos de cómo se debe vivir en sociedad. Vamos a lo concreto. ¿Dónde se construyen los primeros hospitales? Fue la Edad Media. Entonces se construyó la universidad, el concepto en la Edad Media. Pero ya cuando hablamos de Cochabamba, de Bolivia... Vamos a llegar allá. No el tema de la identidad es importante para la construcción. Claro, por supuesto, ¿no? Primero hay que identificar bien el porqué, la importancia que tiene la cultura y de cómo nace la cultura en un hombre. Hoy diríamos, o cualquier jovencito diría, cada uno de nosotros tenemos como que un chip, ¿no? Esa expresión se escucha normalmente en los jóvenes, como que Dios nos puso un chip, ¿no es cierto? Ya somos hijos de Dios. Pero no es solamente eso, nos dio algo más. Hoy diríamos un adendum. ¿Cuál es el adendum? Es la capacidad de crear. ¿Y por qué nos viene esa capacidad de crear? Nos viene a través de la fe. A través de la fe nos inculca ese espíritu maravilloso. ¿Por qué? Por la admiración que nos dejó el paraíso, Adán. Entonces, como que naturalmente tenemos como que ese instinto de crear cosas a nuestro favor, para nuestro bienestar, y que en resumida cuenta termina favoreciendo a la propia sociedad. Entonces nos vamos refinando todos, vamos mejorando nuestros ambientes, todo. ¿Ya? Entonces, el hecho de uno decir, bueno, yo en familia me contento con darle a mis hijos estudio y eso nomás, ¿no? No. Un padre de familia, y eso lo enseña la Iglesia Católica, el Catecismo, Santo Tomás de Aquino, tiene el deber de refinar a sus hijos, de elevar a sus hijos, de darles, ¿no es cierto?, un mejor ambiente de estudiar, un mejor ambiente donde vivir, un mejor ambiente donde trabajar, por tanto, donde él lícitamente gane un buen salario y pueda a futuro mantener también su familia y darles a la familia toda un estatus. ¿Por qué? Porque automáticamente también se va a beneficiar la propia sociedad donde estamos viviendo. De ahí viene el principio. Todos nos necesitamos, unos a otros. Es parte del vivir bien en sociedad. Claro. Entonces, aquí vamos atando ya como un rompecabezas para que podamos llegar al punto inicial, la felicidad. Sí. La felicidad. Pero ¿cómo concebimos? ¿Cómo se genera? ¿Por qué es tan difícil para el ser humano cuando uno pregunta y dice, ¿eres feliz? Y la piensa y dice, no. Y hay pocas que dicen sí, pero, o sea, ¿por qué se nos es tan complicado como seres humanos poder engranar todo este tema de virtudes, talentos, valores, tolerancia, principios, valores y poder decir, soy feliz? Es interesante su pregunta porque ya me tocaron varios casos también. No fui a hacer encuestas, sino en conversaciones naturales, ¿no? Pero la encuesta salió justo porque uno necesita saber cuál es algo tan sencillito. Es como cuando a uno le preguntan, ¿qué te llamas? Te dice su nombre, pero rapidito. Pero también hay un origen, ¿no? ¿De quién te puso el nombre? Entonces, ¿y por qué? Entonces, la felicidad es lo mismo. Y nos cuesta, pero nos cuesta hablar de nosotros como seres humanos y decir, soy feliz, porque cuando deberíamos estar felices porque hemos tenido un nuevo día, hemos despertado, caminamos, vemos, comemos, deberíamos técnicamente ser felices. Pero ¿qué nos limita a ser felices? Hay tiempo atrás me ocurrió una cosa muy que me impresionó profundamente conversando con una persona, un gran empresario, ¿no? No voy a decir nombre ni menos de dónde es, ¿no? Millonario el hombre, ¿no?
Entonces salió en el cafecito que nos estábamos tomando la típica, ¿no? ¿Eres feliz? ¿No? Después de un largo silencio así, me dice Julio, no soy feliz. Pero le digo, ¿y por qué? Si tienes todo, tienes riqueza, eres millonario, tienes no una casa, sino varias casas, tienes vehículo, tienes un estándar social alto, tienes todo eso. Mira, me dijo, cierta vez visité el domicilio de una familia y ahí me di cuenta que no soy feliz. ¿Y cómo? Le dije? Entré a ese domicilio, un domicilio de clase, me decía, de clase media, tal vez media para abajo, no. Pero el ambiente percibí al entrar a su casa que era distinto. ¿Pero por qué? Le pregunté, era distinto ese ambiente. Sí, porque ya en la puerta misma de esta casa había un símbolo religioso, un símbolo católico. Observé rápidamente, dice, el ambiente de la casa y vi que no tenía nada de valor, nada para decir, wow, pucha, no. Pero ¿qué había en ese ambiente? Dice. Yo sentí, me dice Julio, en ese ambiente había como que una bendición, había como que la mano de Dios. Y yo dije, esta familia es feliz. Se notaba eso en ellos, en las caras de ellos, en la forma de comportarse, que había felicidad. Pero dice, ¿y felicidad en qué? Ahí tuve un clic. Entonces la felicidad no lo da necesariamente el estatus económico, sino lo da ese ambiente espiritual, donde la persona lo vive. Entonces me dijo, es muy superior tener un ambiente espiritual bien llevado, ¿no es cierto?, que vivir rodeado de riquezas mundanas, frívolos, superficiales, donde uno se da cuenta que en el fondo, ¿qué es lo que hay? Amargura de vivir. Por tanto, hay tristeza de vivir. Y esa familia, a pesar de ser poco numerosa, vivía feliz. O sea, podemos ir concluyendo y decir que la felicidad se construye desde nuestra fe. ¿Se puede construir desde nuestra fe? Claro. Ahí entra entonces, hay un misterio que para los entendidos en teología no es ningún misterio, menos los filósofos, ¿no? El estado de alma de la persona. Porque en resumidas cuentas, una sociedad la constituye una persona. Ese uno termina influenciando a todos los demás. Y cada uno, en su conjunto, tiene su propia misión. Yo diría así, su propio spray, ¿no es cierto? Esparcir, ¿no es cierto?, un bienestar espiritual, que en términos de catequesis podríamos llamarle, y se lo llama, acción de gracia, ¿no? El estado de gracia, perdón. Entonces, ese estado de gracia es lo que termina moldeando no solamente al hombre, sino a la familia y a una sociedad. Y volvemos a la Edad Media. ¿Por qué la Edad Media se caracterizó por grandes producciones artísticas, arquitectónicas, espirituales? ¿No es cierto? Quien estudia teología se da cuenta que la Edad Media fue la edad donde más santos tuvo la Iglesia canonizados, ¿no? Donde más se realizaron construcciones de castillos, palacios, hospitales, universidades, donde nació prácticamente con una fuerza espectacular todo lo que las humanidades de nuestra sociedad, ¿no? Entonces tenemos, como le mencioné anteriormente, un ejemplo histórico para apoyarnos. Para en base a eso, nuestra sociedad actual, decir, sí hubo gente,
sí hubieron hombres, sí hubieron familia que supieron hacer algo grande. ¿Qué nos falta entonces a nosotros para llegar no solamente a igualarnos, sino superarlo? Porque de eso se trata una sociedad. Una sociedad debe estar constantemente superándose unos a los otros, hacia el bien, hacia lo alto, no hacia abajo, ni menos para los costados. O sea, de ahí nace ¿qué cosa? Una civilización. Una sociedad que no apunte a una civilización es una sociedad que queda estancada. En el tema de sociedad, cuando habla, ¿qué debo hacer yo, digamos, como ser humano, como Carola, para ayudar a nuestra sociedad a por lo menos a tratar o ser felices? ¿Cómo podemos contribuir desde nuestro ser, o sea, como personas individuales? Bueno, ahí es que no se trata apenas de una cuestión individual, porque estamos hablando de una sociedad. En una sociedad se constituyen como primer ente, ¿no es cierto?, la parte gubernamental, luego la parte de las instituciones y después vienen ya las familias, ¿no? Entonces, en ese plano, si usted me habla particular, en la forma individual, cuando entra la familia, sí, ahí viene primero el buen ejemplo, ¿no? Primero que debe dar la familia. El segundo es ese desprendimiento de sí mismo hacia los más vulnerables, hacia los más necesitados, ¿no? Una sociedad perfecta es aquella que es jerárquica y donde el que está más arriba respeta y valora al que está mediano y más abajo y lo ayuda a impulsarse y a refinarse. Por tanto, en esa unión, ¿no es cierto?, entendemos la grandeza de esa diversidad, pero donde el ejemplo debe ser dado por aquellas familias que son llamadas a guiar todo un pueblo. Pero debe permanecer, ¿qué cosa? La unión entre toda la familia. No puede existir esa lucha de clases, ¿no?, que es absurda. Cuando es bien llevada, bien constituida esa sociedad, ¿no es cierto?, las clases sociales se dan y se conforman en forma natural. ¿Cuál sería entonces aquí la recomendación para construir una sociedad más feliz desde la familia? ¿Cómo tendría que ser el actuar de papá, mamá, hijos dentro de un hogar para nosotros transmitir también la felicidad de familia, para que la misma sociedad vaya engranando en este sentimiento de que todos somos uno, ¿no? El bien común, ahí está. Hay varios libros muy lindos que hablan sobre cómo era el ambiente en la Edad Media, cómo eran los barrios, cómo era el vecindario, ¿no?, cómo se iban constituyendo los diferentes barrios y de qué forma. Y llama mucho la atención porque es completamente diferente de la que hoy tenemos en cualquier parte del mundo. ¿Cómo se constituía una sociedad? Estaban entrelazadas. Entonces, supongo usted, en esta esquina, estoy hablando de los términos de la traza hoy en día, en esa esquina había un señor con un título de nobleza, pongámosle que haya sido un marqués, con su palacio, ¿ya? Pero también dentro del mismo vecindario había un buen número de ellos que era gente de clase media. Y también en la esquinita doblando, llamaríamos así, también había gente muy pobre. Pero, ¿qué los unía? El trabajo. Todos giraban en torno al trabajo que generaba ese señor noble, dueño del palacio, donde todos se unían, todos se identificaban en torno a qué, al trabajo que generaba ese noble señor. O sea, ¿cómo se da cuenta? O sea, Donde cada uno tenía su función, claro, todos, distinta. es verdad. Todos son distintos, ¿se da cuenta? Pero sin desvalorizar a nadie, sin discriminar a nadie. Y es muy fácil, a través del respeto y a través de la consideración de que usted vale, de que un zapatero es necesario, de que un cocinero es necesario, de que cada función debe estar unida. Por tanto, una persona que ejerce un oficio debe estar unida a una persona que es profesional.
a una persona que es técnica. ¿No? ¿Por qué? Porque todos nos necesitamos. Todos debemos y conformamos una unión en base a una sociedad. Entonces, es importante construir una sociedad en base al respeto, porque el respeto nos va a permitir, digamos, valorar el trabajo de cada uno y respetar el trabajo de cada uno de nosotros para formar una verdadera sociedad, y esto nos va a permitir, de alguna manera, decir que somos una sociedad feliz. Ahí, para complementar lo suyo, San Agustín, en su libro, ¿no es cierto?, Las Confesiones, pone un ejemplo muy lindo que a mí me choqueó la primera vez que lo leí, pero me encantó después. Dicen, para entender una sociedad, porque San Agustín jugó un papel fundamental en la creación de la primera sociedad occidental, ¿no? Él decía, imaginen ustedes una sociedad donde no tuviese policía, donde no hubiese policía. ¿Se imagina usted, doctora Carola, una sociedad sin policía? ¿Y por qué sin policía? No me imagino, pero tal vez me imagino que podría, tal vez, en la sociedad en la que vivimos podría ser mejor, digamos. Él da un ejemplo. ¿Por qué dice? Porque no habría ladrones. Si no hay policía, quiere decir que no hay ladrones, no hay delincuentes. No hay delincuencia. ¿Por qué no hay delincuente? Llega a la conclusión. Porque el pueblo, la sociedad, no solamente respeta, sino cumple los 10 mandamientos de la ley de Dios, el decálogo divino. Esa es una sociedad perfecta. Obediencia. Sociedad perfecta, 10 mandamientos. Solo 10 leyes. 10 leyes. Pero para cumplir eso tenemos que también ser obedientes. Por Entonces, supuesto. Y hay parte también del respeto. Es que, bueno, si usted habla de obediente, claro, usted tiene 2 mandamientos, ¿no es cierto? Honrar padre y madre. ¿Es un mandamiento o no? Es un mandamiento. Estamos hablando de respeto, ¿no? Entonces, pero él genera, en base a los 10 mandamientos, la creación de una sociedad perfecta. Porque a eso es lo que debemos apuntar. Si queremos mejorar nuestra sociedad, debemos analizarla, cuáles son las falencias, cuáles son las virtudes. Así como nos enseña, ¿no es cierto?, cuando usted va a crear una empresa, que el POA, toda la historia, bueno, apliquemos los principios de San Agustín. ¿Cómo podemos llegar a constituir una sociedad perfecta? ¿Se puede o no se puede? Se puede. Porque delinda en qué? En la propia virtud de la familia. Es importante trabajar entonces en las familias. Entonces, si nuestra sociedad... Ellos son la base. Claro, si nuestra sociedad está pasando por momentos difíciles, entonces tenemos que poner atención a las familias. A las familias, el respeto mutuo, el bien común. O sea, son varios valores, varios principios, varios sistemas que debemos ir engranando para también decir, somos felices, don Julio. Y también meter el dedo en la llaga. Es decir, el otro día estuve en una misa donde el padre, la homilía, nombraba con mucho dolor, mencionaba que el año pasado en Bolivia se registraron 9.000 divorcios. Un año, 9.000 divorcios. Fuerte. Uno dice, una suma muy importante, ¿no? Que es abogada. Entonces, ¿de qué familia estamos hablando? O sea, hay 9.000 divorcios en un solo año, año 2025. Y habría que preguntar cuántos matrimonios hay. ¿Por qué? ¿Por qué se dio eso? Porque eso es parte del análisis, el por qué se llegó a caer a esa cifra. Porque si se cae esa cifra, por ende, uno piensa, caramba, entonces, ¿de qué matrimonio estamos hablando? ¿De qué familias estamos hablando si no hay matrimonio? ¿De qué sociedad estamos conformando? ¿O dónde ha caído la sociedad? Entonces, ahí se aplica el principio de Santo Tomás de Aquino. Ver, juzgar y actuar. No adelante usted saltarse las 2 etapas y irse directamente a actuar. Primero tiene que ver, tiene que analizar cómo está ese tejido social.
ver, juzgar y actuar. Bonita reflexión la que nos está dejando como tarea, don Julio. De Santo Tomás de Aquino. Bonita reflexión. Entonces, hay tanto por hablar, o sea, y eso se está transmitiendo en las revistas con actitud. Desde la primera edición que ha sido en marzo de este año, invíteles, don Julio, a todo nuestro público para que se hagan suscriptores de la revista, hay de manera digital y también física, las revistas. Y son temas tremendamente importantes que nos va a ayudar a nuestra sociedad, a nuestras familias, a cómo interpretar nuestro actuar. Vamos a ir descubriendo desde un punto más filosófico también cómo debemos actuar en nuestra sociedad. Los invito a participar en la revista, no apenas a suscribirse, porque la revista ya nace no apenas con una vocación, sino con una misión. Y la misión es concientizar a nuestra sociedad de los valores cristianos, de esa civilización cristiana que un día hicimos parte, que aún somos parte, pero con muchas falencias, ¿no? En cuanto a los principios, en cuanto a los valores, y ya naciendo esta revista, yo diría con santos patronos como es Santo Tomás de Aquino, San Agustín de Hipona, San Francisco de Sales. A mí me llamaba mucho la atención en el primer tomo un artículo que es Psicología de un pueblo. Yo creo que vamos a dejarlo para un segundo programa para hablar de la psicología del pueblo y qué importante también es la identidad de un pueblo. Y conocer la historia. Exacto. La historia tiene mucho que ver en la psicología de un pueblo y la identidad de un pueblo y no tenemos que desconocer porque son nuestras raíces, son nuestros cimientos para saber también el cómo y el por qué tenemos que hacer muchas cosas en nuestra sociedad. Es que eso es muy lindo analizar lo que es Bolivia. Yo vivo aquí 32 años y cómo es diferente Bolivia en cuanto a su departamento, en cuanto a su gente. ¿Y por qué? Ahí entra el tema suyo de la identidad. ¿Y cómo usted identifica la identidad, perdón la redundancia? Por la parte de las artes, la arquitectura. Ese es un sello que deja una sociedad, que se traduce como en una civilización. Entonces usted ve Cochabamba, el aspecto colonial que tiene, ¿no? Es extraordinario. Que lastimosamente no lo tiene Santa Cruz, que Santa Cruz destruyó su primer manzana. Perdieron esa nota colonial. Sucre lo tiene en forma maravillosa. La Paz también tiene un lo poco. mantiene. En La Paz usted ve, hay grandes casonas, palacios hermosos que están catalogados bajo el patrimonio cultural, ¿no es cierto? Pero en Cochabamba no tenemos apenas 2 palacios portales y las demás casonas, que son extraordinarias también, pero ya es otro estilo. Por tanto, es otro registro, es otra huella arquitectónica que tenemos que hace diferente o que nos hace diferente a los demás departamentos de Bolivia. Tenemos mucha historia por contar. Eso refleja la historia, eso refleja la familia, son reflejos de la familia. O sea, tenemos que ir hasta los cimientos para hablar de felicidad, de familia, de sociedad. Pero hoy hemos tocado temas diversos, muchos temas. Nuestro tema principal fue el tema de la felicidad, pero fíjense, una palabra, felicidad, ha desembocado en tanta charla como la familia, la sociedad. Y ¿cuál sería el consejo, así muy puntual y cortito ya para despedirnos? ¿Cómo tendríamos que buscar la felicidad o llegar a una felicidad? Por uno mismo. Si uno está bien con Dios, es feliz. Estar en estado de gracia es importante para lograr nuestra felicidad. Vivir en paz y en libertad. ¿Por qué? Porque todo ser humano irradia virtud. La paz es también importante. puede irradiar lo contrario. ¿No es cierto? Entonces, eso es el primer concepto que hay que tener bien claro. Todos tenemos influencias sobre los demás. Buenas o malas, las tenemos. Mejor si son buenas, porque así se crea a través de las buenas influencias. Bonito mensaje nos ha dejado don Julio ya para finalizar nuestro programa.
nos ha quedado corto para hablar tantos temas. Gracias, mi querida Nuevamente doctora. agradecerle Gracias. por compartir este momento con nosotros y con nuestro público del podcast Soy Carola. Y invitamos a todos nuestros seguidores a suscribirse a la revista Con Actitud. Hay artículos tremendamente interesantes y también invitamos a seguirnos en Facebook, en YouTube, en TikTok como Soy Carola, y invitamos también a seguirnos en el canal 17 SKO todos los jueves a las 9 de la noche y en el canal 50 RTV en el Valle Alto, Punata, a las 10 de la mañana. Pónganos un like, coméntenos, hagan sus preguntas. ¿Qué temas más nos gustaría tratar en nuestro podcast Soy Carol? Muchísimas gracias, don Julio, por su usted, presencia. mi querida doctora, gracias por su invitación. Gracias, señor director. Nos despedimos de Soy Carol. Llega Carola.